Quizá me van a llamar anticuado o que bueno, ya peino algunas canas. Quizá me van a llamar que soy una persona que está desfasada en el tiempo o un periodista tradicional. Pero no es que tenga miedo, pero sí que estoy preocupado con la llegada de la inteligencia artificial porque es algo tan positivo como también puede ser utilizado como una herramienta muy nociva para nosotros. Hoy la verdad que quería hablar y quería exponerles las preocupaciones que tengo y sobre todo no por la inteligencia artificial, que ha venido para quedarse con nosotros, ha venido para intentar hacernos mejores, sino con los fines y los objetivos de aquellos que la quieren dirigir, dependiendo de en qué país. Y ponemos el punto de mira en Estados Unidos. Empezamos. Bueno, desde perder peso a llevar una dieta equilibrada, a tener un régimen de ejercicios, a, no sé, a ayudarnos en un examen o con alguna teoría, a ayudarnos a incluso a completar algunos programas como este, la inteligencia artificial yo creo que tiene todas sus connotaciones positivas. Pero depende de también quién la utiliza y cómo la utiliza. Porque esa inteligencia artificial también se está utilizando en algunos países. Se está utilizando para desarrollar armas. Se está utilizando para intentar sujetarnos más del cuello y tenernos controlados. Fernando, es para estar preocupados con la llegada de la inteligencia artificial sin demonizar a nadie, ¿eh? Y es para estar eh, preocupados, optimistamente preocupados. Es decir, para mí el gran problema que tiene la inteligencia artificial no es el dispositivo en sí, no es la inteligencia artificial en sí, sino justamente quien gestiona la inteligencia artificial. Hoy por hoy, en el mundo, salvo casos muy contados, como podríamos decir China, Rusia, Irán, algún otro país, la gestión de la inteligencia artificial está en manos privadas, está en una suerte de tecnoligarquía, y desarrollada y desplegada en distintos ámbitos tanto de la vida privada como de la vida pública, incluso en la dimensión militar, nos encontramos ante hechos donde algunos dueños de empresas que gestionan la Ujú. inteligencia artificial, la circulación de datos, las plataformas, es esto que llamamos la tecnoligarquía, el Silicon Valley fundamentalmente, tienen nombres y apellidos muy conocidos algunos de ellos, hace que tomen decisiones por fuera de cualquier tipo de regulación en el marco de un acuerdo social determinado que es la base de cualquier estado de derecho. Me parece la principal preocupación es esta, ¿no? Fernando, ¿han venido estos empresarios a sustituir a los gobiernos? Porque estamos viendo la aplicación de esa inteligencia artificial, de qué manera se quiere sustituir a, digamos, a los administrativos, a los funcionarios, a la hora de tomar decisiones, y está viendo realmente algunos laboratorios y algunos países que son laboratorios. ¿Ha venido a sustituir esa, digamos, gobernanza democrática? Sí, claramente la pretensión, la utopía o distopía que está planteando esta tecnoligarquía es la construcción de una gobernanza. Están haciendo un ejercicio formidable en Estados Unidos con esta idea de construcción de un Estado plataforma, donde la relación entre los oligarcas de Silicon Valley y el Estado norteamericano, y esto es previo a Trump, esto es Biden, es Obama, la relación de Peter Thiel con el Casa Blanca es anterior a Trump, digo, es transversal a la política doméstica porque justamente lo que está planteando es una suerte de colonización del Estado y es eh, una nueva comprensión que me parece que atenta directamente contra lo que tenemos nosotros como nociones fundamentales de democracia o república o de control social o de control popular, de las cuestiones que afectan a la vida y a los intereses de lo común. Claro, es que si se dan cuenta ustedes de lo que estamos hablando, tanto Fernando como yo hoy en el programa, no es una idea nueva. No es del pleno siglo XXI y de que estamos en el año 2026. Esto viene de los años 30 en Estados Unidos. Esta idea de una especie de nación tecnológica, de una imposición para intentar mantener una hegemonía, viene desde muy atrás. Es decir, lo que se nos está vendiendo como algo nuevo o que se nos está, digamos, sumergiendo en la realidad que tenemos viene, Fernando, desde hace muchísimo tiempo. Es decir, lo que pasa que ahora a Estados Unidos le conviene intentar imponer esto porque está viendo que el modelo que quiere de hegemonía o la hegemonía que quiere imponer se está rompiendo por todos los lados. Y me parece que ahí, como bien decís vos, ahí por un lado están
fundamentos teóricos de esta cosmovisión acerca de para dónde tiene que ir el mundo, de esta tecnoligarquía distópica, que van, sí, desde la década de los 30. El propio abuelo de Elon Musk fue uno de los grandes teóricos de esta idea, que hablaba de que hay que tener una gestión, una expertise, es decir, que la gestión de lo común la tienen que hacer los expertos. Esto puede estar derivando en distintas formas matizadas después respecto de cómo se planteaba la gobernanza, pero claramente estaba hablando de una gobernanza a partir de lo tecnócrata, y con el nivel de desarrollo tecnológico, el nivel de capacidad de gestión de datos, el nivel de capacidad de persuasión, de construcción hegemónica, no a partir de lo que conocemos como los aparatos de construcción de consenso formales y habituales, sino de nuevos aparatos en una aceleración inaudita en términos históricos, produce manipulación de voluntades, produce horizontes de posibilidades, produce con nuevos consumos culturales y nuevas formas de comprensión y de legitimación de verdad, por ejemplo, que esto se hace a través del algoritmo de estos nuevos consumos culturales, que son a través de redes sociales y de plataformas. Aquella distopía de los años 30 que pensaba en proyección, siempre están pensando en proyección muchas décadas para adelante, cuando percibían las fragilidades que podía tener un ejercicio de hegemonía, que todos los imperios lo hicieron y que a todos los imperios terminaron decadentes. Bueno, ante la declinación evidente y fatal que iban a enfrentar, encuentran esta nueva forma que, como vos bien decís, no es nueva la idea, es nueva la aplicación de esta forma, que sí se está aplicando en el mundo hoy, que nos está invadiendo hoy, es una nueva forma de gestión imperial, ¿no? Fernando, por eso quería decirle yo a la gente que nos está viendo, porque no es que haya miedo, pero sí que hay preocupación. Deberíamos estar ya protegidos en torno a esto. Deberíamos ya saber qué manera protegernos. ¿Quién va a dictar a un gobierno lo que es verdadero y lo que es falso? ¿Quién va a decir cuál es un objetivo en defensa o a quién se debe atacar? Y sobre todo, ¿quién va a justificar ese tipo de decisiones? Sobre todo, me viene a la cabeza la materia bélica, ¿no? El aspecto bélico. Es decir, al final, si una inteligencia artificial va a tomar una determinada decisión y no va a ser ni va a poder ser juzgada, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿de qué manera vamos a justificar esos crímenes de guerra, como hemos estado viendo en Palestina, Fernando? No, lo vimos ahora en Palestina en directo y aparece potenciado por el problema del genocidio. Se vio desde la guerra del Golfo, ¿no? De la primera y segunda guerra del Golfo. Ahí ya se había empezado a practicar con esto de los drones asesinos. La identificación de objetivos militares mediante inteligencia artificial y la operativización del aniquilamiento del objetivo militar mediante inteligencia artificial. No interviene el hombre, no interviene el ejército, ningún comité militar, es un algoritmo definiendo... La cuestión es por qué se toma esta decisión y por qué estamos permitiendo nosotros, que somos los humanos, que tenemos, digamos, la moral dentro, que una máquina, un programa, una inteligencia artificial tome la decisión por nosotros. Le estamos dando el poder prácticamente a este tipo de mecanismos y de herramientas que deberían servirnos para construir y no para tomar decisiones por ellos mismos, ¿no? Bueno, hay un puñado muy pequeño de países que son conscientes de esta problemática que estás planteando y que estamos discutiendo, y que van tratando de construir regulaciones e incluso propia infraestructura en términos de lo que es el manejo de plataformas, el manejo de redes y la construcción de Big Data, propias estructuras donde se reserva la gestión estatal. El problema es que el 80% hoy en el mundo, el 80%, es decir, de la instalación de plataformas, es decir, esto es Jeff Bezos, un hombre, es el que decide si tu país va a tener o no va a tener internet un día. Aprieta un botón y lo resuelve. La conectividad, por ejemplo, no solo resuelven la conectividad, resuelven la comunicación, resuelven a partir de eso el desarrollo de inteligencia artificial. El problema que tenemos es, por un lado, de propiedad, por un lado de monopolización u oligopolización, y de la construcción de una nueva forma de gestión imperial, que es esta nueva simbiosis. No es
que el Estado contrata a privados de Silicon Valley, o que Silicon Valley colonizó simplemente el Estado. Se produce una simbiosis entre el Estado norteamericano y el Silicon Valley, que son quienes más, Bezos, Thiel, pues se me va el nombre, Zuckerberg, Elon Musk, son quienes privados, es decir, la tecnooligarquía y el Estado que los expresa, en esa simbiosis resuelven y han expandido por el mundo sin ningún tipo de regulación. Entonces, el problema es también de infraestructura. China lo está empezando a entender en desarrollar propia infraestructura de carácter estatal. Rusia también lo planteó Putin en 2020, el 2017 y el 2022 en la reformulación de la política de estrategia sobre inteligencia artificial, incluso planteando una proyección de 3.000 egresados en la disciplina a tener 15.000 en el 2030, por ejemplo, pero estamos muy atrecidos. Tomamos nota del problema demasiado tarde, lo que no quiere decir que esa asimetría, que esta condición nos impida resolverla. Se puede Fernando, resolver, y claro que se puede resolver. Te quería preguntar, para todas las personas que nos estén viendo en el mundo, y te lo digo, por ejemplo, para personas como, por ejemplo, mi madre, o personas como cualquier familiar mío, que tenga que pensar, ¿es esto verdad? ¿Es lo que me están diciendo la realidad? ¿Se está intentando construir un relato? Es decir, ¿quién nos está protegiendo? ¿Quién nos va a proteger de todo esto? Yo me pongo, no sé, en medio de cualquier calle de Argentina y viendo de qué manera, hemos tenido la reciente visita de Peter Thiel, de qué manera se quiere sustituir a gran parte del gobierno, o al menos algunas de todas esas funciones, y digo, oye, al final, ¿a quién debemos creer? ¿Quién nos está gobernando? ¿Quién nos está diciendo qué es lo correcto y qué no lo es, ¿no? Y dependiendo de qué criterios, ¿quién lo está eligiendo? Sí, el tema de los criterios, yo pondría el ejemplo de lo que está pasando en Estados Unidos. No solo es un problema de dimensión militar, sino también de dimensión policial. Eso sí es lo que organiza la vida cotidiana pública y ciudadana. En Estados Unidos tienen contrataciones por más de 2.000 millones de dólares. Eso es Peter Thiel, es Palantir el que lo define, en una asociación con lo que ahora se llama pretenciosamente NICE, que es el ICE, la Agencia Nacional ahora Nacional Very nice, que diría el señor Trump. NICE. Very nice. Tienen un contrato de vigilancia en tiempo real, es decir, controlan a partir del análisis que hace un algoritmo, del manejo de datos, de tus redes sociales, de tus datos informáticos que aparecen en la nube en Amazon, de los movimientos de GPS, del control del movimiento de tu red telefónica. Tienen un control en tiempo real y ellos definen a partir de tu documentación informatizada respecto de tus movimientos de migración o lo que fuera, qué migrante es ilegal, qué migrante debe permanecer, qué migrante debe ser expulsado, y dan la orden, y esto se produce, y esto sucede con las masacres y las tragedias que hemos visto en la aplicación de eso. Esto está pasando. Estamos enfrentando una situación donde el Estado pretende derivar, que lo han hecho en Estados Unidos, derivar en sectores privados, y lo está haciendo América Latina y lo está haciendo gran parte de Europa, además. Europa ahí tiene un problema, tiene muchas declaraciones y mucha perorata de que se van a proteger, pero en realidad están dependiendo 70% en su inteligencia, en metavigilancia y metacontrol, a través de que son siempre las mismas empresas, dependen de esto. No hay una empresa europea que esté abasteciendo de metavigilancia o de construcción de almacenamiento de Big Fernando, Data a los europeos. me gustaría dirigirme a todas las personas que nos están viendo. ¿Se dan cuenta de que nos han dado una especie, como si fuera una soga de libertad, y al final la soga nos la están poniendo al cuello? Es decir, tenemos una pantalla de un teléfono móvil, estamos telegrafiando hacia dónde nos movemos, qué es lo que miramos, etcétera, etcétera. Les estamos dando los datos gratis, estamos haciendo que nos controlen, estamos siendo los objetivos al final de esa especie de gran hermano, como si fuera esto una especie de escenario orwelliano, ¿no? Si lo podemos decir así. Pero ante esto, ¿cómo podemos protegernos? ¿De qué manera podemos salvaguardar, digamos, nuestra integridad o nuestra independencia, Fernando? No, necesitamos dirigencias políticas que en los estados soberanos estén planteando políticas de regulación. Además de empezar a pensar políticas de largo plazo de desarrollo de propia infraestructura y de control estatal
para mí de control gubernamental de todos los dispositivos comunicacionales. No algunos lo intentan, hacen ensayos como que los chicos en edad escolar puedan de una hora a tal hora tener acceso a tales consumos y demás, pero no alcanza con eso porque hay un tema que vos dijiste y pasa de largo, que es el capitalismo de datos. Nosotros estamos trabajando para ello, nosotros le estamos dando con cada clic, con cada Ujú. like que damos en una red social, con cada vista, con cada tiempo que miramos una cosa y no otra, ellos toman información sobre nuestras conductas, prevén y predicen cuáles son nuestros gustos y construyen nuestra conducta Fernando, previsible, es decir, Fernando, lo perdona, del perdona que te corte. En esta lucha por la hegemonía que quiere Estados Unidos y que lo quiere imponer y que lo está aplicando a la, digamos, a la esfera militar, que lo está aplicando sobre todo a la vigilancia de datos, etcétera, etcétera, está claro que todos los países van a tener sus intereses, ¿no? Dentro de la inteligencia artificial. Todo el mundo va a querer tener su esfera de influencia, pero ¿sería posible llegar a una especie de consenso a nivel global? ¿O estamos en un enfrentamiento de modelos distintos o de intentar cada cual, digamos, barrer hacia su casa? ¿Tú cómo lo ves? Porque Estados Unidos yo creo que lo que está intentando es imponerlo a lo largo y ancho del mundo. Lo estamos viendo de qué manera se está implementando en Ucrania como un país que se ha convertido en un laboratorio. Lo hemos visto en Israel y con el tema de Palestina. Y lo estamos viendo cómo se está aplicando incluso en algunos cuarteles generales patrocinados por el Comando Sur en Latinoamérica. No, eso que decís es... hoy estamos en un momento de guerra, hoy estamos en un momento de guerra. Yo Hoy creo que estamos en guerra. inevitablemente... eso es así. En guerra donde hay modelos y pretensión de gestión, donde está, por un lado, esta idea de la gestión privada de la cuestión pública, y por otro lado, una idea de gestión pública de la cuestión pública. Digo, y entonces en esto te digo, Asia está de un lado y Estados Unidos y todo lo que podríamos llamar Occidente está del otro lado. Por voluntad o por subordinación, eso es otra discusión. Pero el límite que hay y que obliga a la paz, si no es el aniquilamiento civilizatorio, es decir, en este momento hay dos disparadas posibles. O vamos al tecnofascismo y nos manejan las máquinas y vamos al tecnofascismo, o los dueños de las máquinas, o vamos a un proceso de otro tipo de armonía, control, que tiene que ver con el mundo multipolar, porque no perdamos de vista cuestiones estructurales. La inteligencia artificial y el desarrollo tecnológico que tiene Silicon Valley depende de China. Por eso hicieron en la cumbre de minerales críticos, el proyecto BAUT, Ujú. que es tener reservas de minerales críticos, porque los insumos para alimentar esta tecnología, el que tiene más avanzado y mayor capacidad y el que abastece al mundo en tierras raras, en procesamiento de minerales críticos, es China. En otra medida, Rusia. En otra medida, Rusia. Rusia está por ahí menos desarrollado en el plano del desarrollo de la tecnología en sí. China está bastante más desarrollado, no al nivel de Y, Estados Unidos, pero bastante más desarrollado. Entonces, digo, en ese plano de dependencia común, o de interdependencia, un dato muy concreto. Estados Unidos es el líder en chips de alta complejidad mundial de fabricación. Ahora, la cadena de mercantilización, la cadena de construcción de suministros ujú. para llegar a la construcción del chip, la controlan Eh, el eje Organización de Cooperación Fernan- de Shanghái, Rusia, China, India, Fernando, y Taiwán. ¿y dónde queda? Perdón, porque es que parece que estamos hablando como una especie de, como si fuera esta la película de Terminator 2, con esta lucha de la inteligencia artificial, de las batallas contra las máquinas. Y a mí, no sé, se me plantea una pregunta: ¿dónde queda el plano moral? ¿Dónde queda la subjetividad que tenemos los humanos a la hora de tomar una serie de decisiones? Es decir, nos estamos deshumanizando con todo esto. No estoy demonizando, vuelvo a repetir, la inteligencia artificial, que yo creo que debe ser y se debe utilizar para que tengamos un mundo mejor, pero yo creo que estamos llegando a un momento de deshumanización, incluso en la gestión de algunos gobiernos, en la gestión de algunos organismos, dejando todo al libre albedrío de esta inteligencia artificial. Sí, lo que pasa es que los saltos en la historia de la humanidad, en la aventura del hombre, los saltos civilizatorios tuvieron que ver con nuevas tecnologías. Si desde que el cincel empezó a labrar la piedra y se construye la escritura, eso podía ir para un lado o para el otro. La humanidad
nos permitió dar un salto en calidad. Y después digo, las preocupaciones que tuvimos cuando apareció la radio portátil, la radio que había alguien, y la preocupación que había de que eso pudiera conducir y construir y definir nuestras conductas. Eso explotó mucho más cuando apareció la televisión. Y no obstante, tanto la radio como la televisión terminaron siendo vectores de fuerzas de liberación que construyeron o recuperaron capacidad de construcción de sociedades con dignidad. La inteligencia artificial es solo una herramienta. Todo lo que tiene de malo, lo tiene de malo, como que me digas la energía nuclear. La energía nuclear nos puede generar una energía limpia en un mundo donde podría ser sustentable, o nos puede armar una bomba nuclear para destruir al mundo en 2 minutos. Es decir, la inteligencia artificial tiene esa virtud. Por eso digo, tenemos que ser optimistas en cuanto a la herramienta y ser pesimistas o estar alertas y vigilantes de la Sí, pero preocupación en cuanto a la estructura de propiedad, a la cuestión de la gestión y a la cuestión porque como bien decís vos, no perdamos de vista que esto tiene esta dimensión hoy, porque es una nueva dimensión de la desesperada y urgente reacción del imperialismo norteamericano en su en su ¿sabes, decadencia estructural. Fernando? ¿Sabes lo que a mí también me llama la atención? Que al final todas estas, digamos, órdenes ejecutivas o todos estos asesinatos que se puedan producir o todas estas acciones que pueda llevar a cabo la inteligencia artificial, al final van a pasar así, de rositas. ¿Quién va a estar en un tribunal para decir que se han matado a 100 niños en Palestina? ¿Quién va a decir que han sido enviados unos drones porque han sido utilizados de manera con inteligencia artificial a objetivos civiles en Rusia? Al final es una manera en la que yo creo que algunos gobiernos lo van a utilizar para lavarse las manos. Es decir, nosotros no tenemos que rendir cuentas a nadie. Y esto, ante un tribunal, y por eso decía lo de la subjetividad y el alma, que al final somos humanos, yo creo que es lo que debería imperar, ¿no? Y no dejarnos llevar por todo esto y tener un cierto control. Es que los pueblos van a impulsar que las élites gobernantes tengan que hacerse cargo de esta cuestión. Es decir, que nosotros estemos discutiendo esto da cuenta de que hay un problema que está en el aire, que tiene que ver con cómo se gestiona la inteligencia artificial. Es decir, lo que pasa es que estamos en el momento de la producción, estamos en ese claroscuro que Gramsci definía cuando lo viejo no termina de ser, lo viejo no termina de morir, lo nuevo termina de nacer. En ese claroscuro estamos en ese interregno, y en ese interregno nos queda a los pueblos del mundo y le queda a los gobiernos que representan los intereses de los pueblos del mundo asumir esta problemática como una problemática estratégica. Es Y algo en, con que y en vamos a esta, y convivir. en- y No en- se trata de discutir si viene o no viene inteligencia. Ya está acá. Fernando, Hay y que en ver esta, cómo gestionamos. ¿En Estados Unidos van a hincar la rodilla con toda esta oligarquía para intentar mantener esta especie de Pax americano, para intentar tener esta hegemonía que quieren mantener, sea cual sea, incluso con una guerra o con un enfrentamiento a nivel mundial? No, yo creo que no. Yo creo que no. Primero porque Estados Unidos, más allá de la línea larga del imperialismo, la población norteamericana, estadounidense, no es el proyecto supremacista blanco anglosajón. Eso es un pedacito. Eso existe, es un pedacito. Y está expresado en Reserva Federal, en Wall Street, en Silicon Valley. Sí, pero después tenés una cantidad de migrantes, tenés la cantidad mayoritaria de la población norteamericana no tiene ese modelo de supremacista que desde la fundación misma de los Estados Unidos. Y además están en una contradicción respecto a la gestión imperial. Mientras un tipo que es de Silicon Valley, como Bill Gates, financia y está recibiendo a la Internacional Progresista en España, tenés por otro lado a Thiel financiando y promoviendo el tecnofascismo en Yauyao, en Argentina. Digo, ahí hay una contradicción en la élite, pero además hay una contradicción respecto de la base social que, como cualquier ser humano normal, quiere vivir, desarrollarse, trabajar y reproducirse en las mejores condiciones posibles, y no se contenta con la muerte de Yo, nadie. Todo lo demás tiene que ver con intoxicación, ¿no? Yo la verdad, Fernando, que no soy tan optimista, porque sí que veo que puede haber una especie de, como dices tú, distopia dentro de Estados Unidos, sí que puede haber protestas, pero lo que sí que veo es que hay una vigilancia constante de Ah, no, todo el pueblo. Lo que se está intentando es controlarlo para que nadie se pueda levantar en torno a esto, y creo que Estados Unidos sí que lo que va a intentar es imponer esta especie de nuevo imperialismo o tecnofeudalismo, como tú has dicho y hemos hablado
en otras ocasiones. La cuestión de todo esto es que sigo preocupado y la conversación que acabamos de tener me sigue dejando preocupado de qué manera se va a poder implementar todo esto de una manera, digamos, pacífica. Porque si dejamos las resoluciones y dejamos las decisiones en manos de no se sabe quién o en manos de oligarcas que van a tomar las decisiones por los pueblos, pues la verdad es que sigo preocupado. Fernando, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Una Zoom cosita, Plus. Dime. una cosita muy cortita porque es de concepto. Es decir, no podemos esperar una resolución pacífica de esta contradicción que es estructural porque lo que estamos enfrentando es bestial. Entonces, la resolución, yo creo que en eso soy optimista. Ahora, claro que la preocupación hay que tenerla, pero no esperemos que se pueda resolver conversando y poniéndose de acuerdo con esta gente, porque esta gente tiene un proyecto de sobredeterminación y subordinación y del otro lado hay un proyecto de construcción civilizatoria. Pues Fernando, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Zoom Plus y Gracias bueno, a ustedes. intentamos mandar un mensaje de esperanza, aunque la verdad que el panorama no es muy halagüeño. Muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte. Igualmente, gracias a ustedes. Bueno, sigo preocupado, la verdad, después de todo este programa y de esta conversación que hemos tenido, pero tengo la esperanza todavía en el ser humano, tengo la esperanza en la conciencia. Tengo la esperanza en que no nos dejemos llevar por esas ansias que algunos tienen para intentar imponer esa hegemonía, para intentar mantener ese imperialismo, para intentar mantener ese liderazgo o esa supremacía que nos decía Fernando que quizá no se quería imponer, pero yo sí lo veo por parte de Estados Unidos. Ojalá se pudiera llegar a un consenso en el que la inteligencia artificial nos hiciera a todos mejores, nos ayudara, como digo, a estar más en forma, a tener mejores países, a tener mejores condiciones de vida, pero creo que los derechos humanos y sobre todo nuestras libertades ahora mismo están en tela de juicio por aquellos que quieren imponer su manera a la que tenemos que vivir. Así que tengamos esa conciencia y utilicemos esa inteligencia artificial de una manera correcta y con cabeza. Les dejo pensando. Nos marchamos.